Un dia més parlem d'harmonia, salut, metafísica, esoterisme, sanació, ètica i moral sobre la màgia de la vida i la no mort. Comença l'Espill, a l'altre costat del mirall, amb Dark Phoenix. I abans de presentar el convidat d'avui, presentem la taula rodona amb la Sol. Bon dia, Sol. Hola, bon dia. Florenci Falgàs. Bon dia, Florenci. Bon dia. També tenim en Blake. Bon dia. En Perxo. Perxo. I com no, en Dark Phoenix. Bon dia, Dark Phoenix. Bon dia, salut a tothom. Ara de seguida presentem el convidat, avui dos convidats que ja han estat amb nosaltres. Abans, però, recordem el telèfon del directe, el de la ràdio, el 972 54 6302. 972 54 6302. Y aquí en Vilafant, en el pueblo de Vilafant, se está a punto de hacer una fiesta sobre gigantes. Y es curioso de que estas fiestas que se celebran en toda España, sobre gigantes y cabezudos, a la hora de hablar de este tema con los arqueólogos y los científicos, ellos giran la cabeza como los avestruces, algo así como los políticos, pero ellos son avestruces los políticos, no se enteran nunca de nada. Y otro día hablaremos también de los chemtrails, para que ya se ha hablado, aquí nuestros convidados han hecho un programa sobre ellos, bastante interesante. Estamos hablando del Gran Engany. Y estos gigantes existen o han existido, están enterrados en toda la geografía europea y americana, por lo que tenemos entendido. Y desde que se están haciendo excavaciones y se están encontrando, en vez de darlos a la luz pública, lo que hacen es esconderlos, porque hay un miedo a nivel científico de no poder decir de dónde vienen estos personajes ni qué ha pasado con ellos, porque han desaparecido como los, diríamos, dinosaurios, desaparecieron igual, ¿no? Entonces el programa va de este tema y ahora vamos a presentar a nuestros convidados. Català. Bé, doncs ells han estat amb nosaltres, amb Víctor Sant Vicenç, que és el director del Gran Engany. Bon dia, Vicenç. Bon dia. També tenim el biòleg i col·laborador del Gran Engany, Àngel Berna. Bon dia, Àngel. Bon dia, bon dissabte. Amb ells, doncs, parlarem avui d'aquest tema que anunciàvem.
Bé, Víctor, estamos aquí para que nos presentes este fémur que hay aquí encima de la mesa. ¿Cuánto mide el fémur de este gigante? Mide más de 1 metro y pertenece a un gigante que, dadas las medidas precisamente de este fémur, equivaldría a un señor de unos 4 metros 57 centímetros. 4 metros 50. Y fue hallado en Egipto. ¿En qué año? Sobre los años 90. Sobre los años 90. Aquí tenemos un PowerPoint del gran engaño. A pensar que los oyentes que esto se está grabando, ahí se está haciendo un vídeo, que luego en la web, dinos la web, la Gran Engany. www.elgranengaño, o sea, nyo.com/web oficial. Aquí en el PowerPoint dicen nos mienten y ahí salen las banderas tanto de la masonería, el Vaticano como Estados Unidos y el ojo que todo lo ve del dólar. Y otra junto a Estados Unidos, que también es la de Israel. La de Israel. Digo, hallazgos arqueológicos sorprendentes. Gigantes en la tierra. Bueno, de gigantes en la tierra a nivel bíblico ya lo habla la Biblia. Sí, mira, precisamente en el texto que se halla en el libro de Génesis, el primero que encontramos al abrir nuestras Biblias, si nos dirigimos hasta el versículo 4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también desde que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por tanto, ya nos dice que había gigantes en la tierra en un principio, porque de hecho Dios creó a seres, Adán y Eva, como gigantes, no eran enanitos ni de nuestro tamaño, y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, no lo que algunos entienden que vinieron ángeles caídos a procrear con mujeres de aquí, sino que son los que eran el pueblo de Dios, los que venían de Sem, del linaje de Sem, que siguieron fieles al Señor. Estos eran los hijos de Dios, de Set, me he equivocado, gracias, y se juntaron con los hijos de los hombres, que eran precisamente toda esa gente que no había querido seguir las cosas de Dios. Vivían separados, pero después se fueron juntando, y también entre ellos siguieron habiendo gigantes, porque todos eran de una estatura que ya veis. Aquí la pregunta es, como dice, los hijos de los dioses, hace como una diferenciación a los de la tierra. Los hijos de Dios, pone. ¿Y los otros que son hijos de quién? Pues ahí está, unos son los que descienden de Set, que siguen las cosas de Dios, y los otros son los que son descendientes de Caín, de los que no aceptaron seguir las cosas que Dios decía. Rebeldes. Estos están considerados hijos de hombres, no de Dios. O sea que la Biblia ya hace una diferenciación siempre entre unos y otros. Hay un pueblo de Dios y el resto. Quedaría como pensando de que las personas individuales que se van separando de Dios van viniendo cada vez más bajitos. Bueno, todos vinieron más bajitos, porque hubo una serie de factores que propiciaron eso. Desde la entrada del pecado hasta después, ya con el diluvio, cambio de atmósfera y demás. Si los descendientes del pecado allí van viniendo más pequeños, ya no tendría que ver los gigantes a partir de Adán y Eva. Sí, porque científicamente hablando. No, durante un tiempo, hasta 1500 años que transcurrieron hasta el diluvio, la gente seguía siendo enorme. Es posteriormente al diluvio cuando la estatura baja, y recordemos que de hecho cuando salen del arca, tanto Noé como su familia, todos son antediluvianos, por tanto aún son gigantes, y durante un tiempo aún hay gigantes en la tierra, y después van descendiendo, y luego encontramos registros como el famoso caso de David contra Goliat, en el cual aún hay lugares, como los hijos de Anac, que seguían siendo gente de enorme estatura, no tanto como los antediluvianos, pero no estaba mal. Hombre, y es que supongo que no se encogen de golpe. Claro, es un proceso. Es un proceso. Sí. No es como lavar la lana. Claro. Cuando lavas la lana, el jersey se encoge. No, también hay que pensar en el estado medioambiental del prediluvio. El medio ambiente antediluviano era subtropical, sin lluvia, con neblina,
un rocío, tal como explica también el Génesis, que cubría toda la tierra y daba la humedad necesaria. Si nos fijamos justo en la zona donde hay una niebla todo el año y hay un clima subtropical, tirando a Mediterráneo, Sí. es la zona de California con las secuoyas, donde están los árboles más grandes del mundo. O sea que hay algo que nos ha dejado Dios ahí en California para poder admirar unas medidas que probablemente sean muy parecidas a lo que tenían en el prediluvio. Pero solo son árboles, porque las personas de allá también son bajitas. Y eso es lo que me hace pensar en esto de los chanterelles que estábamos hablando. No sé si lo pronuncio bien. Estos aviones que pasan y están dejando entre otros minerales, el aluminio están dejando, que no quieran convertir otra vez la atmósfera como una neblina, que es lo que están haciendo, para que puedan volver a venir o bien los gigantes, o como yo tengo mi teoría, ¿no?, de que los extraterrestres necesitan un aire especial para poder convivir aquí, que están puestos en los grandes jefes políticos, sobre todo, tienen contacto con los americanos. Pero bueno, son todo teorías, tampoco nadie ha comprobado nada, y lo que sí hemos comprobado, has hecho una pasada, supongo, del fémur, para que lo vean los que puedan ver las imágenes después. Todos los oyentes de Radio Vilafant las pueden ver después, poniendo el gran engaño. Podemos ponerlo sí, lo ponéis de pie, sí. y alguien de vosotros que se ponga al lado, por ejemplo, Me pondré yo, que soy alta. Y sí, no, pero el Perchu se puede poner al lado. Imagínate, el Perchu, te encuentras un señor de estas medidas a la calle y bueno, es de impacto, ¿no? Lo podéis ver perfectamente, ¿no? Ya veis que un fémur normal iría prácticamente de la pelvis cadera hasta la rodilla. Esto sería precisamente este trozo. Y mirad qué diferencia, por ejemplo, entre este y lo que sería el mío, sí, que ya veis hasta dónde llego, ¿no? Y hago casi 1,80 m, o sea que ya veis que... Son 2 y un poco más, 2 y un poco más. Es que justamente... Puesto en el suelo, vamos a ponerlo en el suelo, y mirad, si esto es fémur, a mí me llega... prácticamente mi ombligo queda un poco más abajo incluso. Es 1,20 m de fémur. Bueno, aquí en el power vamos a pasar unas fotos. Aquí se ve uno, pero no veo una persona al lado. No la sé ver yo. ¿Hay una persona al lado? No, aquí no. Lo que se ve es que detrás hay un vagón de tren y una escalera gigantesca. Sí, o sea, este personaje que encontraron y dentro de un ataúd, a más, por lo que parece, ¿no? Sí, como un sarcófago. Entonces, a ver, de unido, ¿no? ¿Y cuántos años se le data? Bueno, una cosa es lo que de cuándo se encontró y otra... Se encontró en 1895. Sí, pero ¿de qué edad sería este cuerpo? Vamos a ver. Esto es lo que habéis pasado vosotros. Sí, incluso pone las medidas, que era de un hombre de 3,70. 3,70. Hay un museo de fósiles en Monte Blanco. Sí, estuve allí en Galveston, Texas. Es realmente impresionante ver los materiales que tienen allí expuestos. Muy sorprendente. Mira, aquí tenemos el fémur. Sí, del gigante. Y está al lado de Joe Taylor, que es el fundador de este museo, y que tuve el placer de entrevistarlo. Él precisamente también conoció a Ron Wyatt, que ya lo presentamos otra vez que estuvimos aquí, como descubridor del arca de Noé y demás. Sí, que es curioso, ¿no?, de que estén conectados estas personas. Ya veis que va como buscador de oro, los que podéis ver la imagen, que va en plan antiguo. Bueno, esto quedará colgado, si todo va bien, en internet. ¿Cuándo? Pues bueno, las imágenes que estáis viendo estas ya aquí, han salido. Sí, porque lo estuvimos presentando en Granada este fin de semana, en una feria Bionatura. Y allí estuvimos hablando de todo esto y salen estas imágenes. Sí, voy pasando un poco más para que evidentemente, ya veis, que es el mismo que acabamos de presentar aquí, ¿eh? Tenemos que decir que no es de verdadero, es una réplica. No queremos que haya mala interpretación, que tenemos un hueso, porque nos lo vienen a coger rápidamente los arqueólogos, porque no sé por qué regla 3 están negando que esto exista, y nos tenías que dar una primicia sobre este tema. Te dejamos a que nos lo cuentes. Sí, precisamente ha sido allí en Bionatura, en Granada,
cuando estábamos en el stand que teníamos, estábamos presentando todo esto y se acercó un matrimonio de unos 60 años quizás aproximadamente, los cuales nos dijeron que ellos ya sabían de la existencia de esto, de gigantes, porque su hija es arqueóloga y estaba precisamente cavando en un castillo bajo el directorio de unos arqueólogos de esa zona, en un castillo muy cercano a Granada. A Granada, sí. Y que allí desenterraron precisamente un fémur de 1 metro, o sea, un poco más corto que este. Y nos dijeron que sucedió algo, y es que una vez encontrado este fémur, a ellos les dijeron que era, mira, lo dijeron así, a nosotros nos lo dijeron así, era de un moro que era muy alto. Ya sabéis, un moro es la forma de decir que se ha expresado siempre en España a la gente que venía de... Los árabes. Árabe, ¿no? Sí. Y lo curioso es que no salió a la luz pública, ni se lo dejaban decir, porque cogieron, lo encerraron, dice, en un cajón con llave y ya no se sabe nada de ese fémur, no se ha querido hacer público. Luego la señora, que era su madre, nos dijo que parece ser que también habían encontrado otros, pero que nada se ha querido mostrar a la luz. Esta chica tuvo un problema después, por lo que nos contó ella, con su jefe, y terminó marchándose de Granada y ahora está en un lugar en Inglaterra trabajando para un museo. Y le hemos pedido a ver si es posible que nos conceda una entrevista para poder documentar todo esto, al menos directamente de su testimonio personal. No sabemos si nos va a decir que sí o que no, porque ya sus padres nos decían, claro, que temen, evidentemente, por su trabajo. Porque ya sabéis que si algo de esto se hace público y va contra el estamento oficial, no puedes terminar muy bien. Nosotros sabemos que hacia los años 40 o así, se encontró una cabeza en Elche, aproximadamente era un cráneo solo, hacia 1 metro y pico de grande, el cráneo, o sea, era un cabezón grande. Y cuando fue requerido que lo mandaran a Madrid, de Elche a Madrid se perdió por el camino. No se sabe por qué, ¿no? 1 metro y pico de diámetro. Sí, un cabezón grande, de persona. De hecho, el gigante que habéis visto antes apoyado como dentro de un sarcófago sobre el vagón de tren, también después de estar itinerante por algunas exposiciones, de repente desapareció y jamás se ha sabido nada más. Gracias a Dios que alguien hizo la fotografía en ese momento y ha podido perdurar, porque si no, ya eso pasa a los anales de la historia y se termina perdiendo del todo. Pero, a ver, para que los oyentes lo entiendan bien, ¿por qué razón se tendría que esconder esto? Bueno, pues porque detrás hay grandes intereses. La teoría de la evolución, evidentemente, a esto no le cuadra para nada, entre muchas otras cosas y objetos que hemos presentado. Entonces, recordemos que esto está moviendo miles de millones de dólares, euros, la moneda que queráis. Y no solo esto. Recordemos que hay una entidad que se dice cristiana, que lleva muchos años existiendo, pero que ellos aceptan la teoría de la evolución. Estoy hablando de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y al aceptar la teoría de la evolución dicen que los relatos de la Biblia, sobre todo los del Génesis y demás, que nosotros presentamos pruebas totalmente documentadas de que fue cierto, ellos dicen que no, que es un mito, que solo son enseñanzas. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no quieren que se sepa la verdad? Porque si esto es verdad, resulta que en la Biblia también habla de ellos, antes de que surgieran, porque las profecías bíblicas también hablan y vaya cosas que dicen. La lástima es que normalmente de eso te van a decir muy poco públicamente. Ya. Y como se destaparía a quién rinden ellos tributo, no estoy hablando, atención, del católico de a pie, sino de los estamentos del Vaticano, que es muy distinto. Sí, sí, sí. Y a estas personas no les interesa esto. Eso implica que se define la bestia de Apocalipsis. Claro. Y si se define la bestia de Apocalipsis y se estudia la profecía de los 1260 años y el estamento que lo cumple es la Inquisición, pues entonces ya se ven ahí retratados. Por eso a Ron lo humillaron, y a Ron Wyatt lo humillaron y lo desprestigiaron y hicieron todo lo que pudieron para que pareciera un loco, y así lo están presentando en los reportajes que podéis ver en National Geographic o estos que hacen ahora mismo por la televisión. Y sabéis, si todo esto es cierto, todo esto nos lleva al relato de la creación en el Génesis, de 7 días literales y el sábado de descanso,
Por tanto, echas por tierra que el domingo sea el día de reposo, que es el que siempre han dicho oficialmente, y el que nos van a instaurar dentro de poco tiempo, y esto la gente no lo sabe, y esto es profecía bíblica, es la marca de la bestia. Por tanto, mirad si hay temas por hablar. Saben que hay una ficha de dominó, que si la tiras, todo el dominó se cae. Bueno, el Vaticano ya ha caído hace tiempo, lo que pasa que se está aguantando por el gran poder económico que tienen. Lo curioso es que cuando se pide que ayudemos a los demás, ellos nunca dan un duro. Sí, y Si caso ahora están poniendo campaña que pongamos la X para la iglesia. Y bueno, la X es un empate. O sea, poner 1 o 2, no pongáis X. ¿Qué más nos cuentas, Ángel, sobre...? Bueno, yo tuve una experiencia con un catedrático, biólogo, que bueno, casualmente por aquellas cosas pues me vino a preguntar a mí y digo, mira... En Granada también. Sí, también allí en la exposición de Granada. Y la verdad es que fue muy interesante, él es agrotecnólogo, creo, recordar. Y es un hombre muy documentado, me presentó grandes conocimientos sobre antropología, parece que es su hobby, pero su hobby serio, o sea, se reúne con geólogos, colegas incluso, y tienen grupos de investigación sobre la antropología humana. Me comentó que habían llegado a una conclusión, y habían llegado a la conclusión de que en un tiempo aproximado de entre 5.000 y 7.000 años, respecto de hoy, hubo un gran cataclismo por agua, ¿no? Ellos decían que era un gran deshielo general en toda la Tierra y que eso hizo que todas las civilizaciones pues se movieran, ¿no? Y que lo que habían encontrado es que había un factor común entre todas las civilizaciones que ocupaban la Tierra antes de ese cataclismo. Habían encontrado que era una civilización global, ¿ok? Una civilización global con un único común, con una lengua común, con una escritura común, que vivía antes de ese momento. Antes del diluvio. De ese diluvio, exacto. Vale. Entonces, claro, cuando él me lo estaba explicando, yo estaba realmente alucinando, porque estaba realmente ratificando el texto bíblico. Si nosotros vemos con perspectiva bíblica la creación, Dios crea al hombre, crea gigantes en una tierra pangea unida. Esa Pangea que nos venden de hace millones de años es una Pangea de hace solo 6.000 años. Y esa Pangea era la tierra que cuando se retiran las aguas en un solo lugar, como dice Génesis, nos queda una tierra unida en medio. Y esa tierra es la que fue ocupada por el hombre. Y cuando llega el diluvio, que no es solo lluvia, porque él mismo me lo dijo, dice, no fue solo lluvia, hubo más cosas. O sea, él mismo. Pues ¿qué pasa? La tierra se resquebraja y se separan los continentes de una manera rápida. Si no, investigar la teoría de las llamadas hidroplacas explica el movimiento rápido de continentes y el choque brutal entre ellos, volcanismos, etcétera. Entonces, claro, queda todo separado y por eso encontramos una pirámide especial muy parecida a otra pirámide especial en continentes separados y restos de gigantes por todo el mundo. Por lo tanto, nos estaba ratificando por ciencia que realmente hubo esa civilización única. Y ahí estábamos exponiendo toda la línea que explicaba eso que él estaba investigando. Pero aún él seguía con el tema de que seguro que se movieron por alguna manera, barcos, no sé. O sea, una contradicción en su interior. Yo ahí veía que nos estaba ratificando todo y bueno, intentaba pues bueno salir
Y bueno, me envió incluso información. Bueno, tenía muchísima información. Habló pues al menos media hora seguida sobre cosas que había encontrado. Pero ese dato realmente me clavó en el corazón, porque es ver desde investigando llega a esa conclusión. Y no es solo él, sino el grupo de investigación con geólogos que tiene. Y no es un cualquiera, es catedrático, ¿no? Con otros catedráticos. O sea que no dicen las cosas porque sí. Hay una cuestión que a nosotros personalmente nos intriga, y es, por ejemplo, no es lo mismo hacer una analítica de sangre a un blanco que a un negro, porque sale diferente. Eso de entrada. Y dices, ¿y por qué? Y después otra cosa, que los que estudian el ADN han encontrado que nuestro ADN ha sido manipulado. No es un ADN normal, ha sido cortado, y eso lo saben todos los genetistas. Entonces, evidentemente, ¿quién tenía la tecnología de manipular ADNs? Y tantos años atrás, o cientos de años atrás. Y evidentemente, como dicen algunos, incluso algunos evangelistas, algunos estudiosos de religión, que los chinos no cuadran con los blancos, y los blancos no cuadramos de ninguna manera con los negros. Y no es un problema, diríamos, de temperatura, ni de clima, ni de nada, sino es un problema genético. Quiere decir que o bien hay civilizaciones de otros planetas, o bien ha habido mucha manipulación genética, y estábamos hablando de los 5.000 años atrás. ¿Quién manipulaba 5.000 años atrás el ADN de las personas? Esto, a nivel religioso. Si entráis en nuestra web, veréis que hay unas cuantas conferencias dedicadas al mundo de los antediluvianos. Antediluvianos, anteriores al diluvio. Sí. Antes del diluvio. Sí, Prodiluvianos. Y también aparecen sobre postdiluvio, después del diluvio. Y vais a ver cómo ya en esos tiempos existía la manipulación genética. Y no solo eso, estábamos avisados que como en esos días que hubo el diluvio, sí, ese fue un factor primordial para que Dios interviniera y dijo, hasta aquí habéis llegado, va a suceder lo mismo al fin de los tiempos. Y ahora, ¿no estamos manipulando genéticamente también? Pues ya nos podemos preparar. Esto lo están haciendo los que se creen científicos. Lo que no entiendo es cómo pueden ser científicos y a la vez algunos religiosos. Hay cosas que cuestan de entender según qué hace. Sí. La Biblia, en ningún sitio yo he leído esto. Se supone que tendréis datos y informes y... Sí, si veis las conferencias encontraréis... Sí, pero lo que cabe matizar que religión y ciencia es uno. Es una prolongación, es la uno, ciencia de la religión. No hay diferencia. Mismo, donde empieza una cosa y donde acaba la otra, no hay diferencia. Lo normal es lo gigante. Nosotros somos lo raro. Lo normal es lo gigante, dices. Dios creó al hombre gigante. Nosotros somos la degradación. Nosotros somos lo raro. Nosotros somos lo que no tendríamos que ser así. O sea, aquí es el tema. Por lo tanto, tenemos que cambiar la visión de todo. Hay que ponerlo, hay que darle la vuelta al jersey. Porque si no, no vamos a entender por qué llegamos a lo que hemos llegado. Por qué cada generación que pasa es peor. Y eso tenemos que entender. Es peor. Cada Sí. generación que pasa. Cada generación que pasa tiene una carga mayor que la anterior de pecado. Hay una herencia. Pero no vino Jesús a redimirnos. A los que aceptan. O sea, si Jesús murió por todos. Pero tú debes hasta por los moros, ¿no? Por todos. Pero tú debes aceptar mentalmente y con la inteligencia tuya, o sea, con tu mente, debes aceptar y entender por qué murió. Entonces eres apto, comprendes por qué murió. Para todos los que vinieron, para toda la humanidad que acepta la verdad, que gusta de la verdad, que gusta de Dios, ¿no? Y todo ello es una consecuencia para todos. O sea, el pecado tiene su consecuencia y la estamos viviendo, pero tiene solución. Dios ya la dio. Por eso Cristo murió. ¿Y pronto va a ser la solución definitiva? Pecado de omisión o de comisión. Puede ser de las dos maneras, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí?
aquí la gran fuerza, diríamos la religión más potente por un lado, es la católica, pero me parece que hay más musulmanes que católicos ya. Bueno, la verdad es que están creciendo mucho el Islam, pero en definitiva esto a nivel mundial va a importar relativamente poco para el desenlace final. Bueno, evidentemente estamos hablando de un desenlace, diríamos, como dice el Apocalipsis. La segunda venida de Jesús. La segunda venida, ¿no? Y esto es una cosa que si se cumple, siempre hemos de decir que tampoco sabemos, a pesar de que vuestros cálculos que dais. Claro, porque es que ya se ha anunciado muchas veces antes, porque yo me acuerdo cuando yo era niña, yo iba a un colegio de monjas y estuvimos un día de 3 a 4 rezando a aquella hora porque se tenía que acabar el mundo ese día. Yo me acuerdo de eso, toda la hora rezando. Y yo creo que fue por eso que no se acabó, Algo así como el 23F, que muchos estaban rezando para que el golpe no diera fruto. Pero bueno, todos sabemos que era un montaje del propio rey que montó, para darse más pie a poder mandar tranquilamente. Bueno, es nuestra opinión, aquí la radio no tiene nada que ver. Vamos a ver las cosas desde una manera más, de una óptica en perspectiva. Los científicos siguen negando lo de los gigantes. Es curioso que muchos museos que hemos ido, cuando una cosa no encaja, lo ponen como culto religioso, como Irak, que habían pilas como culto religioso, y luego se vieron que si se ponía ácido y agua se podían convertir en pilas para dar luz. Ya conocían los egipcios también la luz artificial. Las pirámides nunca han sido fumadas, no han entrado ahí antorchas con humo ni nada de esto, sino que eran luces. Tenían electricidad. Vosotros que viajáis tanto, ¿habéis encontrado en algún otro museo aparatos fuera de lugar? Bien, sí. En una de las imágenes que aquí no hemos podido pasar. Vamos pasando imágenes. Sí. Veréis que estuvimos en otro museo donde precisamente hay, y vaya si hay. Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, esto. Un martillo incrustado en roca. Sí. ¿Cómo puede ser? Este lo traíste aquí sí. La otra vez. Sí. Es roca de creación metamórfica. O sea, eso es o se forma con el martillo dentro o no se puede meter el martillo dentro, es así. Entonces quiere decir que el martillo era bastante... O sea que ya sabíamos, esto es hierro, el martillo y madera. Pero además este hierro es especial, porque está conseguido solo a una temperatura, a un tipo de atmósfera que ahora es imposible de volver a hacerlo igual. El hierro este. Claro, porque la atmósfera cambió. O sea, es realmente sorprendente. O sea que, a ver, aunque si la atmósfera era diferente, quiere decir que el humano respiraba diferente. El humano que hizo el martillo. Por supuesto. Y es lo que están tratando de hacer, este cambio atmosférico que nos están haciendo, que hemos dicho nosotros anteriormente. Aquí la historia es que la roca está datada creo que 400.000 años o una cosa así, una locura. Claro, el hombre se supone 15.000 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí había el hombre cuando la roca se formó. Entonces eso todo se... rompe la evolución por todos lados. Claro, por eso se llama fuera de tiempo. Aquí hay una esfera metálica. Sí. Fueron hallados también en lugares que no correspondería dentro de otro tipo de material y Sudáfrica. Tampoco cuadra, por supuesto. Y además son trabajadas, se pueden abrir, contenían algo, no se sabe qué era. ¿Adentro se puede abrir? ¿Es en rosca? Sí. Es que claro. Sí. Y esto está en Sudáfrica, sí. Sí, aquí hay una que se ve el tamaño de los dedos de una persona, o sea que es pequeñita. Sí, nosotros hemos visto esto en pequeño así, pero cuando son péndulos de zauríes, para encontrar minerales, encontrar agua, encontrar minas, ¿no? Y aquí veo que pones las piedras de Ica, que la otra vez traíste, sí. En el Museo Científico de Javier Cabrera, que este señor se murió hace unos años, y de estas piedras se llevaban toneladas y toneladas hacia Estados Unidos, en contenedores. No sabemos por qué se los llevan y qué están haciendo, porque
como nos traíste la otra vez, habían dinosaurios conjuntamente con humanos. Sí, claro. Una vez más, la teoría de la evolución... Por tierra. Se supone que hay 25.000 años de diferencia. Se supone que hay 25.000 años de diferencia entre los dinosaurios y los humanos. ¿Y qué pasaba? ¿Que los humanos comían mucha carne y se comían los dinosaurios? ¿O cómo No, iba primero esto? los dinosaurios y luego los humanos. No, pero cuando convivían juntos, ¿quién comía a quién? Es que no podían convivir es que juntos según la ciencia no podrían Bueno, convivir. según la ciencia, pero según la realidad que hemos visto, tanto piedras, las piedras de Ica como dibujos rupestres que hemos visto, muestran que tenían conflicto entre ellos. Por Sí. eso, después del diluvio, ya dejan de haber precisamente estos grandes animales, porque si no el hombre no hubiese sobrevivido. el hombre no habría sobrevivido No. con estos animales. Tampoco sabemos realmente si eran totalmente carnívoros, como dicen. ¿No? Pero imaginaos solo que te pisara uno. Sí, y tan. Mira, te tiras al suelo, pasan caballos, no Sí, te pero- pisa ni uno. Pero luego los humanos eran gigantes aún, con Sí, los... al principio sí, pero ¿con claro, los dinosaurios Dios, o no? Sí, pero luego, claro, ya Dios sabía que esto iría en decreciendo. O sea, por tanto, si seguía así, el ser humano hubiese quedado mucho más debilitado en comparación con estos animales aún durante un tiempo. Si Dios sabía cómo iríamos y sabía que seríamos tan malos echando bombas atómicas, ¿cómo ha dejado que todo esto ocurra? Pues si queréis de todo esto podemos hablar próximamente y de cuándo va a terminar esto. ¿De cuándo va a terminar? Bueno, dar fechas es como decir los magos que dicen el número de lotería y luego, evidentemente, se equivocan. Presentaremos evidencias. Sí, aquí hay una evidencia de un dedo, de una una mano. falange, ¿no? Una falange, sí. Sí, una falange y de un gigante con un... El doble también. Es Y- que tiene la misma relación que el fémur. Siempre vamos a lo mismo. Sí, aproximadamente. Hemos visto que hay gigantes de varios tamaños, ¿no? Sí, porque claro, va descendiendo conforme vamos alejándonos de la creación. Sí. Por lo tanto, y luego hay una cosa interesante. Elena White, de la que hemos hablado alguna vez, que escribió El conflicto de los siglos, habla exactamente de una medida de 2,5 personas aproximadamente y que coincide exactamente con 4,5 metros. Que es lo que se está hallando ahora. O sea que Pero entonces el martillo era pequeñito todavía. Bueno, es un fragmento. ahí... No está todo el mango entero. Ya, tampoco. no, pero hay el hierro y claro, Sí, evidentemente... pero además parece ser que era un martillo de golpes muy precisos debido a cómo está equilibrado la estructura del hierro. Vale. O sea, que era Igual que ahora de hay precisión. brocas para... Sí, milimétricas, sí. Supongo que... Aquí ahora tenemos Ron Wyatt y a el Ron Arca de Wyatt Noé. con la supuesta arca de Noé, vamos a decirlo de esta manera, porque aquí todo es supuesto, ¿no? Siempre hasta que no se demuestra lo contrario. Bueno, es que de hecho se ha demostrado que lo es y nadie ha demostrado Sí. lo contrario. Eso es lo bueno. Algo así como el Jordi Pujol. Sí. Hombre, la veritat és que se ve bien la forma, ¿no? Sí. Y Además, cuando Entonces- estás allí aún la ves mejor. La pregunta, no sé, es que... el tamaño de esta arca con elementos humanos de 4,5 metros, ¿cuántos humanos cabían en esta arca? Bueno, de humanos cabieron 8. 8 eran, ¿no? 8. Todo el resto eran animales y alimentos para todos ellos. Sí. Pero los animales eran en proporción con los gigantes o eran Sí, como sí. eran. Entonces todo era mayor. Todo era Tanto mayor. los árboles como las secuoyas de las que ha hablado Ángel, Vale. como toda la vegetación, los animales, el ser humano. Me están avisando que vamos terminando el tiempo y digo, los caballos, no se encuentra ningún caballo, fémur de caballo gigante. Nos tenemos que despedir, lo sentimos. Tan sols segons arriben les notícies. Parlem un altre dia. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver dentro de un mes y medio. Venga. Si podéis, porque vas a viajar, ¿no? Sí. Salud a todos, no pagar impuestos, no paguéis el IVA y no hagáis caso al gobierno.